Yo creo que no me soportaba ni yo misma. Primero necesitamos ser sanados, o sea, restaurados por el Señor, y la disposición es fundamental. Dios coloca personas a nuestro alrededor que son fundamentales para levantarnos, para sentir sin fuerza, no me podía ni mover de la cama. Personas que dedican su tiempo a pastorear, a estar al frente de jóvenes, porque detrás de cada uno hay una historia. Discípulos, personas, ovejas que están en la iglesia, no valoran el trabajo de una persona que está al frente de un grupo. Cuando tú te dispones a ser un buen paje de armas, una servidora, cuando tú eres ese Eliseo en medio de un Elías, cómo el Señor más adelante lo va recompensando. A veces los jóvenes quieren ascender, pero la Biblia en realidad dice que aquel que quiere ser mayor, que sea el servidor de los demás, y que vea a los demás como superiores a él. Pero hay que tener mucho cuidado, porque los corazones desagradecidos no trascienden en Dios. Personas que a pesar de que no están hoy en día liderando, como tu corazón está lleno de gratitud. Dije, Señor, yo sé que como estoy no te sirvo, pero yo te quiero servir. Que bíblicamente la honra viene de Dios, la principal, pero el hombre también honra. Muy buenas a este nuevo episodio de Metanoia. Hoy tenemos el privilegio de compartir, de conversar, de hablar con una persona muy especial, que va a ser de bendiciones para todos aquellos que están en este episodio conectados, y es con nuestra hermosa Nidia Menco, Nidia Sofía Menco. Nidia, yo quería invitarte y tenerte aquí porque la gente que te conoce antes, estoy seguro que sabe de la transformación que Dios ha traído a tu vida. Hay gente que no quiere ser cristiana, que no quiere seguir a Cristo, que no le gusta la iglesia, y uno lo respeta. Pero en realidad yo me he dado cuenta que seguir a Cristo trae transformaciones radicales. La persona que conocí hace años atrás, llamada Nidia, lo único que queda hoy es el nombre. ¿Qué ha pasado, Nidia, contigo? ¿Por qué ahora eres una mujer alegre? ¿Por qué eres una mujer así que transmite esa alegría? O sea, queremos que nos cuentes de dónde eres, no sé, de dónde vienes, cómo llegaste a Cristo. Bueno, de verdad que así como usted lo dice, ha sido una transformación completa, gracias a Dios, lo ha hecho Dios en mi vida. Y bueno, yo vengo del Banco Magdalena, llegué acá hace 12 años, supuestamente me venía a estudiar y me regresaba enseguida para mi casa, pero en los planes de Dios pues estaba que yo lo conociera acá y que empezara a servirle y a dedicar mi vida a su servicio. Entonces, han sido 12 años donde han pasado muchísimas cosas, pero una vez que llego a los pies del Señor, pues obviamente como casi todos llegamos. ¿De la iglesia? ¿Quién te invitó? Ok, una historia larga. En la universidad había un compañero, estudiábamos juntos y demoró 6 meses invitándome. 6 meses. 6 meses invitándome. ¿A esta iglesia o ahora a otra iglesia? A esta iglesia. Demoró todo el primer semestre invitándome, pero resulta que a mí me daba pena que él fuera hasta mi casa y decirme, no, vamos para la iglesia, porque esa era siempre me decía, yo paso, yo sé dónde tú vives, la iglesia queda cerquita. De hecho vivía en Coquibacoa y la iglesia quedaba súper cerca. Y yo no quiero que llegues a la casa. Y fueron 6 meses en donde dije no, hasta que él le extiende la invitación a otra compañera y ella decide ir. Y de verdad que en ese momento ella estaba atravesando una situación bastante difícil, y ese día Dios le habla y ella me cuenta lo que vivió y yo decido ir con ella. O sea que Dios habla en estos tiempos. Y sigue hablando. Sigue hablando. A veces la gente cree que Dios no habla, entonces tratan a los predicadores de inventores, pero en realidad Dios habla. Sí, muchas claro. veces Dios usa al predicador para decir cosas que solo tú sabes y que solo tú estás viviendo. Y para aquellos que quizás no son cristianos, eso se le llama profecía. Exacto. O también muchas veces es el don de ciencia que Dios te está revelando el pasado y el presente de la persona. Entonces, cuando tú viste que ella fue a la iglesia, tú dijiste, yo quiero ir también.
Sí, o sea, eso pasó como la mujer samaritana. Una vez tuvo ese encuentro con Jesús, ella corrió a predicarle a muchos de lo que había experimentado. Y ella empieza a contarme que ese día Dios le había hablado, que la habían consolado. O sea, y yo quedé como que, Usted quería de eso también. Exacto, yo quería ir para ver de qué se trataba. Pero ya yo tenía conocimiento porque mi abuelita, ella fue cristiana y yo sé que gracias a las oraciones de ella también pues yo todavía permanezco. Tengo primas cristianas y ellas me invitaban también, pero siempre yo era como reprochando eso de llegar al evangelio a muy temprana edad, de mi juventud y todo eso, vivir la vida loca y siempre como que lo rechazaba y no quería llegar a los pies de Cristo tan joven. Hoy en día me arrepiento, pero bueno, ha sido de verdad que de gran bendición haber aceptado esa invitación de mi amiga. Y desde ese día... No le hiciste caso al muchacho, pero a tu amiga sí. Yo no le hice caso a él, pero a ella sí. Pero él fue un instrumento de Dios para que nosotras llegáramos. Tremendo eso, porque de alguna u otra forma Dios estaba en busca de usted. Y no se iba a cansar de enviar personas que la motivaran a que usted se pudiera acercar. Que muchas veces nosotros nos vamos a buscar a Dios, pero Dios sí nos está buscando en todo momento. Sí, exacto. Hasta que me alcanzó Dios. Hasta que te alcanzó. Y cuando fuiste, fue un sábado, ¿cómo te sentiste tú ese día? La primera vez que yo llego a la iglesia, yo llego un viernes de poder. Y o sea, yo estaba asombrada de todo lo que estaba viendo. De pronto era algo nuevo, a pesar de que ya yo había asistido a otras iglesias en el banco y todo lo demás. Fue algo totalmente distinto. Y yo seguí, o sea, yo dije, al día siguiente, era sábado, me invitaron nuevamente. Y yo decido pues seguir asistiendo, pero en ese entonces solamente creo que asistí como 2 fines de semana y dejé de ir un buen tiempo porque pues yo llego a la iglesia y yo tenía novio. Sí, claro, sépanlo. No siempre he sido soltera. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Ya eso hace 10 años. Cuando yo llego, yo estaba en una relación. Y yo, o sea, solo fui como 2 fines de semana, después no volví como unos meses. Luego me acuerdo tanto que yo tenía, pues por no ser de acá, mi matrícula salía costosa. Y al semestre siguiente, cuando vamos a ver que mi matrícula aparecía en casi 600,000 pesos, y a la vez me dijeron, no, pero es que con un buen promedio tú no puedes pagar ese poco de dinero. Y yo saco un buen promedio en la universidad y aún así no se reflejaba, o sea, siempre era el valor alto, no tenía dinero. Y yo me acuerdo que ese día yo le oro a Dios. Y yo le digo, Señor, yo necesito que hagas un milagro. Empiezo a hablar con él como que quería ver ese milagro, esa respuesta en cuanto a lo de mi área académica. Y cuando yo ingreso a la plataforma, el volante estaba en 0. Tremendo. El volante estaba en 0. Él te dice, aquí estoy, yo soy real, téngale. Sí. Y yo me acuerdo que a mí me decían, no, solo vas a pagar 100 y pico, porque si eres la mejor estudiante, tú no tienes que pagar. Y ni siquiera los 100 y pico. Me llegó el volante en 0 pesos y había campamento. Fue como en febrero cuando yo voy y a los días había campamento y a mí me invitaron. Me dijeron, no, el campamento cuando eso pues era abierto para que todos los jóvenes asistiéramos. Y como yo veo que Dios había hecho el milagro, yo decido coger lo que había apartado y me voy para campamento. Ay, tremendo. Tremendo eso. Ey, Dios es un duro. Dios es impredecible, es todopoderoso, omnipotente, grande, pero también sorprende. Sí. Entonces, él respondió inmediatamente tu oración. Y en ese momento, ¿quién eras tú? ¿Qué tenía Nidia? O sea, ¿quién era la Nidia de ese momento? Uy, era fuerte porque cuando yo llego y de verdad que llegué con tantas cosas, aún desde el vientre de mi mamá, pues hoy en día entiendo todo lo que venía arrastrando, pero cuando yo llego en ese momento era una Nidia súper amargada. Con cara Con cara horrible. O sea, amargada, mal geniada. Yo creo que no me soportaba ni yo misma.
Y no Tú ni sonreías así, que con esa No. hermosa sonrisa que Dios te ha dado, ni sonreías ni nada. No, ahora de verdad que yo ahora cuando me río mucho, yo digo, déjenme que me ría, porque yo antes no me reía. O sea, antes de verdad que no me reía para nada, era muy seria. De pronto el estar así con la gente como que no me gustaba. Ahora disfruto estar con la gente, me Y la encanta. gente disfruta estar contigo porque transmite esa alegría, ese gozo. Exacto. O sea, usted, por lo menos nosotros conocemos que usted lidera, ¿verdad? Entonces, una pregunta que yo tuviera para usted, líder, es, ¿usted cree que aparte de lo que Dios ha hecho en su vida, hay algo que le ha ayudado a trascender en todo este tiempo de que, bueno, llegó siendo una creyente, venía con tantas ataduras, pero ha trascendido en Dios a ahora ser una líder influyente en el lugar donde está? Bueno, sí, yo siempre he dicho que, bueno, aparte de que yo necesité pasar por un proceso de sanidad interior muy fuerte, que puedo decir que no fue 1, ni 2, ni 3 años, o sea, yo me resistía porque toda esa amargura que cargaba era por ese odio, por ese resentimiento. O sea, tú estabas llena. Mira, Sí, hay gente que ni se soporta ellos mismos, está diciendo tú mismo. exacto. Sí. Ni tú mismo te soportabas, tú estabas llena de amargura, estabas llena de odio, estabas llena de mismo que de tristeza. Sí, Pero eso tenía un trasfondo, me imagino. Menos que exactamente. tenía no sé si lo puedes contar. Sí, eso es lo que de pronto le quiero decir a William aquí con respecto a su pregunta, porque antes de llegar a darle respuesta a él me pregunta que de pronto qué ha trascendido hacia lo de mi liderazgo, pero es importante de que primero necesitamos ser sanados, o sea, Así es. restaurados por el Señor, y la disposición es fundamental para que el Señor corte de raíz con todo eso. Y yo me resistía mucho a perdonar a mis papás, a muchas personas que desde niña me habían maltratado, abuso, mejor dicho, tantas cosas, abandono, como usted dice, soledad, en fin, un sinnúmero de cosas. Y yo me resistía a perdonar. Pero en el momento en que yo decido soltar, o sea, yo fui confrontada por Dios para que soltar, ella suelta, no puedes con eso. Muy fundamental el apoyo de tus autoridades espirituales. Siempre yo siento que Dios me alcanzó de una forma tan hermosa que permitió que mis autoridades pues tuvieran como esa intención de ayudarme, de impulsarme a seguir adelante, porque vieron lo que yo no veía. Quizás en ese momento la que estaba amargada, la que estaba en depresión, la que estaba en soledad, la que estaba llena de odio, ellos estaban viendo una Nidia totalmente diferente. Y yo hoy en día les agradezco muchísimo a mis pastores, a la que en ese entonces era mi líder, que es la líder Gina. Y luego que fui confrontada hablando con ellos, con personas muy cercanas, o sea, cuando llega un momento en donde Dios coloca personas a nuestro alrededor que son fundamentales para levantarnos, para que pues llegue ese proceso de sanidad interior. Varias personas me impulsaron, que yo hoy en día les agradezco muchísimo, o sea, mis pastores, la líder Glau, la líder Gina, o sea, tantas personas con las que me dejé rodear y me dejé también ayudar. Importante quién nos rodea. Sí, claro, fundamental de quienes nos rodeamos. Y yo sabía lo que estaba aún dentro de mí, que yo luchaba, pero yo sabía que no eran mis fuerzas y que yo tenía que soltar eso y dejar que Dios sanara, que Dios restaurara y perdonar. O sea, el perdón es fundamental hasta que decidí perdonar. Pero otra parte, para de pronto hasta donde he llegado ahorita, que yo sé que no es mucho, pero algo Dios ha hecho en mi vida y yo sé que lo puedo testificar con lo que vivo hoy en día. Y es con las personas que tú estás, el honrar, el ser un buen segundo, también yo siento que eso es fundamental. Cuando David era el paje de armas de Saúl, a pesar de que Saúl lo quería matar, David estaba allí, o sea, estaba firme, estaba constante, se comportaba prudentemente, dice la palabra de Dios, y que el Espíritu del Señor estaba sobre David, a pesar de que Saúl no lo quería ni tener cerca. Así es. Y que él sabía, quizás ya había sido ungido, pero todavía no estaba ejerciendo como tal el ser el rey de Israel, pero estaba de servidor. Entonces yo siento que es fundamental el servir a los demás, el servir a las autoridades, el servir a las personas que Dios coloca a tu alrededor, el dar honra. Eso yo siento que ha sido como una punta de lanza para lo que hoy en día quizás en mi liderazgo se ve.
y eso me ha ayudado muchísimo. Primero, obviamente, encontrarme con Dios, decidir soltar, perdonar, exactamente, que Dios pues sacara todo eso, y ya después empezar a ser esa chica que estaba allí honrando, dispuesta a ser una buena segunda. Y bueno, ya después llegó algo de parte de Dios en medio de uno de los procesos más duros de mi vida, cuando quizás yo ni me lo esperaba. Y yo siempre le oía al liderazgo. La líder Gina sabe y es testigo de que yo le decía, líder, yo no quiero ser líder. Eras como un poco miedosa. Sí, o sea. Amarga es como encerrada. Sí, exacto. Miedosa. No tenías ese liderazgo, no tenías esa capacidad de conectar con la gente. La Nidia que yo recuerdo en sus inicios era una mujer aislada, que no creía en sí, lejana de Dios, pero ver ahora la líder influyente que te has convertido, ver ahora la persona gozosa, llena de alegría que te has convertido, yo creo que en nuestra fuerza no lo hubiéramos podido lograr. O sea, tu fuerza no lo hubieras podido lograr. Para nada. Y es lo que pasa con muchos jóvenes. Los jóvenes deben entender de que hay cosas que con su conocimiento, con su capacidad no lo van a poder hacer. Así es. Que la parte de nosotros es disponernos y la parte es transformarnos. Vemos en muchos lugares personas luchando con su fuerza, queriendo cambiar con su fuerza y no pueden, porque es Dios el que nos cambia a nosotros. Así y yo es. creo que a veces tratar de cambiar en nosotros nuestra fuerza es una forma de altivez y de orgullo y rebeldía hacia Dios, creyendo que nosotros lo podemos hacer solos. Exacto, eso es autosuficiencia. Entonces, autosuficiencia. Así Y mira es. que tú lo que dijiste fue ya, me imagino que después de tantos golpes y de que Dios estuviera ahí bregando contigo, y tú dijiste, ya estoy cansada, Señor, Sí. haz lo que tengas que hacer conmigo. Exacto. Yo recuerdo que llegó un momento en el que yo soy confrontada por Dios, luego en una cita, como le digo yo, a esa noche con mis pastores, y estaba también la líder Gina, y yo dije, o sea, ya yo no tengo más que hacer, ya yo sé que Dios que me está diciendo que suelte, que ya deje todo esto. Decido hacer un ayuno, me acuerdo, yo digo que ese día yo me agarré de los pelos con el diablo. Y ese día yo abrí mi corazón con completa sinceridad y le dije al Señor cómo me sentía, lo que tenía, y empecé como a pelear, porque una de las luchas más grandes es con nosotros mismos. Y yo empiezo a batallar y a pelear y le decía al Señor que ya yo no quería seguir siendo la misma. O sea, yo le dije, Señor, yo no quiero seguir siendo la misma, yo quiero que hagas algo en mí, que me transformes, y yo quiero creer en lo que tienes para mi vida. Y después de eso, o sea, eso fue fundamental. Y empezó un cambio en mí en muchas cosas. Luego nace mi emprendimiento después de eso, o sea, llegó Cravings, llegó mi emprendimiento para ser de gran bendición a mi vida, porque ha sido un regalo de Dios, fue una idea de parte de Dios. Y cómo empezaron a pasar muchas cosas en mí, y luego llega lo del liderazgo. Pero lo curioso es que cuando llega lo del liderazgo, yo ya me iba para mi casa. O sea, yo me iba a regresar a mi casa porque llegó el COVID. Cuando llega el COVID, a mí me da COVID, pero a la vez a mí me tienen que hacer una cirugía, 3 en 1, porque fue una cirugía bastante fuerte. Y yo estaba, y mi mamá lo que me dice es, ¿te vienes? Y yo le dije, sí, yo me voy. O sea, ya yo no tenía más que hacer sino obedecer a mi mamá, irme para mi casa, a tener esos cuidados y todo lo demás, a pesar de que aquí estaba cuidada, gracias a Dios, con las personas que han sido de gran bendición en mi vida. Pero cuando mi mamá me dice, ¿te vienes? Porque no te vas a quedar así allá, yo le dije que sí. Resulta que yo le digo que sí el jueves, y el sábado a mí me llama la líder Gina y me dice, de hecho, hoy precisamente hacen 3 años que recibí la tribu. Sí. Y hace 3 años fue ese momento donde ya tenía un mes de haber sido operada, y la líder me dice, el pastor ha decidido que de la tribu Esther salga otra tribu y la vas a liderar tú. Y yo le digo, yo me voy para el banco mañana. Yo no voy a liderar si yo me voy para el banco. Yo ya le dije a mi mamá que yo me iba, porque ella dice que me vaya, que igual ella me va a cuidar, que esto es delicado. Y ella me dice, te ibas, porque tú te quedas a cumplir lo que Dios tiene para tu vida. Y yo dije, Señor, o sea,
¿qué está pasando? En medio de todo esto me sentía sin fuerza, no me podía ni mover de la cama, estaba acostada, dormía en el día y en las noches despierta por el dolor, y todo era mucho de hablar con Dios en ese momento, y siento que fue una de las pruebas que me acercó más a Dios. Pude entender que muchas veces esas dificultades nos permiten crecer en el Señor, experiencias con Dios, o sea, todo lo que yo pasé en cada noche, cada madrugada, fueron en esos 3 meses que quizás estuve allí inmóvil, que no podía hacer muchas cosas, pero cuando ella me dice así, luego yo entiendo que es de parte de Dios, y yo le dije que sí, que yo me quedaba, y a mi mamá le dije, mami, no me voy. Tremendo lo que la líder habla, porque con todo el testimonio que ella ha contado, uno dice, wow, realmente es de admirar todas esas personas que dedican su tiempo a pastorear, a estar al frente de jóvenes, porque detrás de cada uno hay una historia. Y muchas veces discípulos, personas, ovejas que están en la iglesia no valoran el trabajo de una persona que está al frente de un grupo. Y usted contar eso hace reflexionar a verdaderamente, no importa la posición, la asignación que alguien tenga, que tú le veas, que de pronto no te cuenta lo que está pasando, de pronto para ti es una figura de protección, de consejo, pero cada uno de ellos tiene su lucha. Y así como tu líder, yo creo que mucha gente se siente identificada, personas que de pronto me llama la atención que hay muchos casos que se parecen, por lo menos mi hermana y yo también venimos de otro lugar, la esposa de Lier con la Lierdina viene de otro lugar, sí. Y han pasado o hemos pasado cosas realmente difíciles y que realmente a veces las personas no se dan cuenta, pero a pesar de eso seguimos cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces yo creo que es de admirar eso, de estar al frente de grupos sin recibir nada a cambio, haciendo la voluntad de Dios. Pero fíjate que uno dice quizás así, William, sin recibir nada a cambio, pero la honra que viene después de parte de Dios, incluso de parte de ese remanente que el Señor te coloca allí a pastorear, a instruir, a ayudar, o sea, tú te quedas wow. Y yo soy testigo de eso, o sea, por eso es que yo digo, yo le digo a las chicas, quizás lo que yo estoy recibiendo hoy de parte de ustedes, toda esa honra, todo lo que hacen conmigo, porque una de las cosas más asombrosas que yo he podido recibir en medio de mi liderazgo es que las chicas en mi cumpleaños el año pasado, mi equipo de trabajo, trajeron a mi mamá hasta aquí, o sea, una sorpresa. Y cuando yo veo a mi mamá, o sea, eso fue para mí, wow, Dios hizo algo extraordinario en medio de ese cumpleaños el año pasado. Y yo pude ver cómo fue el mismo Dios mostrándose en amor, en misericordia, en que me has honrado, has estado allí dispuesta a servir sin nada a cambio, como tú lo dijiste, pero mira, te estoy recompensando, mira todo lo que estoy haciendo, la honra. Y usted ha sembrado eso también, porque usted lo sembró cuando usted hablaba de ser segundo, usted sembró eso en la persona que estaba al frente de su tribu en ese tiempo, y usted estaba recibiendo lo que había sembrado. Sí, quizás una de las cosas que yo también le inculco mucho a las chicas, y es eso, o sea, cuando tú te dispones a ser un buen paje de arma, una servidora, cuando tú eres ese Eliseo en medio de un Elías, cómo el Señor más adelante lo va recompensando. Y yo siento que gran parte de eso que hoy he podido ver a través de la honra que ellas hacen conmigo, quizás yo recuerdo y yo digo, tremendo, porque yo estuve en esa situación, yo estaba allí con mi líder, estaba pegadita, aún las locuras que aparentemente uno decía que eran locuras, que ella decía, vamos a hacer esto con la tribu, y ella soñaba, y ella decía, y esto, lo otro, y yo decía, sí, líder, vamos, y yo estaba allí dispuesta a ayudar, a apoyar, aunque a mí me pareciera loco, pero yo estaba allí muy dispuesta a servir. Y cuando llegó todo eso, que llega el tiempo de Dios en cuanto a la exaltación para el liderazgo, yo puedo decir de verdad que Dios es asombroso y que Dios hace cosas únicas. Yo no sé cuántos jóvenes de la iglesia a la que nos congregamos vayan a escuchar este video, pero yo creo que es algo en lo que nosotros estamos caídos. Sí. Mira, lo que yo soy como predicador, como líder, yo le doy gracias a Dios y a mi pastor José. Yo con el pastor José peleo. O sea, él me ha aguantado, yo lo amo a él, pero algo que siempre trato de mantener es amarlo y tratar de honrarlo. Con respeto, con amor, pero también materialmente o físicamente. Y es uno de los secretos que tú estás comentando.
que me doy cuenta que a veces en algunas tribus o algunos jóvenes o algunos coordinadores o timoteos tienen una gran dificultad, y es que no han tenido la capacidad de ver de que la autoridad que tienen colocada, primero es momentáneo porque vamos a estar toda la vida con ellos, segundo, Dios la colocó ahí para guiarte y para ayudarte, y tercero, que tú debes darle a ellos algo porque Dios te está dando a ti. Tú debes darle a ellos, orar por ellos, darle honra, respetarlos. Mira que tú estás hablando acerca de que honrabas a Gina, que le seguías sus locuras. Tú no eras una rebelde, tú no eras una que decías no, tú no eras una que le salías con grosería. Y gracias a eso, ahora, no solamente Dios te ascendió, sino que también estás recibiendo honra. Hay discípulos que a veces nosotros tenemos que como no honran, como no ven a su autoridad, como no ven a su líder, como no se sujeta, no han recibido la honra de Dios y están estancados. Y es algo muy importante porque se da en todo lugar. Se da en tanto lugar, que a veces los jóvenes quieren ascender, pero la Biblia en realidad dice que aquel que quiere ser mayor, que sea el servidor de los demás, y que vea a los demás como superiores a él. Lo dice la misma Biblia. El mismo Jesús se ponía a servirle a sus discípulos. Es algo muy importante que en realidad a la gente se le predica, pero se resiste. Y eso tiene que ver mucho con lo que hay en el corazón. Tu corazón estaba amargado, tu corazón estaba horrible. Y tú dijiste, Señor, toma mi corazón. Y Dios sacó todas esas cosas, colocó gozo, amor, obediencia, honra hacia tus autoridades. Porque a veces hay muchos jóvenes que dicen, no es que lo que yo soy es gracias a Dios. Ajá, ¿y Dios a quién usó? Yo no voy a decir, mientras yo esté firme con Dios, mientras yo recuerde y mientras yo pueda, yo no voy a decir, es que todo lo que yo soy simplemente gracias a Dios. Hay muchas personas que han intervenido para lo que yo tengo y para lo que yo soy ahora. Mi pastor Luis José, Gina, aún líderes ahora que están en el mundo, que fueron cristianos y que ya se apartaron, colocaron un granito de arena para lo que yo soy ahora. Y cuando yo los veo por ahí, los abrazo, los saludo, porque estoy agradecido con ellos. Pero hay que tener mucho cuidado, porque los corazones desagradecidos no trascienden en Dios. Y no tienen la capacidad de honrar tampoco. Gracias a Dios que tú entendiste eso y eres una mujer tremenda. Sí, eso de honrar es de verdad que eso tiene un rompimiento y una trascendencia fuerte en lo espiritual cuando nosotros decidimos honrar. Y mira, interesante lo que acabas de decir, Lide. Personas que a pesar de que no están hoy en día liderando, como tu corazón está lleno de gratitud. Yo recuerdo que la primera líder de Esther fue la líder Dielis en ese entonces, y aunque ella no está liderando ahorita, nosotros no hemos dejado de honrarla, siempre estar pendiente, con amor, y ella sabe que la amo mucho, que también le tengo muchísimo que agradecer, y yo se lo digo, o sea, hubo un tiempo en donde yo obviamente, como estaba en mi situación sentimental que tenía novio, yo no quería buscar de Dios. Y ella me decía, me acuerdo tanto que fue tan puntual, porque en ese parque de allí de la calle 13, ella me estaba dando una consejería y pasa el que era mi novio. Y yo le digo, ese es tu novio. Y yo, sí, líder. Me dice que, ve, así yo me tenga que agarrar de los pelos con el diablo, pero tú no te vas para el mundo ni de amenco. A mí no se me olvida eso. Wow. Y son palabras que yo hoy en día repito con muchas de las chicas, que les digo, tú no te vas para el mundo, así yo me tenga que pelear de los pelos con el diablo. Y son cosas que uno agradece así, o sea, a pesar de que ahorita no estén en la posición de líder, tu corazón va a estar lleno de gratitud con ellas. Interesante también lo que decía, o sea, uno no puede decir, ay, yo estoy aquí ya, listo, fue Dios quien lo hizo en mí ya. No. Las personas que Dios coloca allí para estar enfrente tuyo, para ayudarte, tú no sabes cuántas veces oran por ti, las batallas que tienes que pelear, o sea, son cosas. Y yo recuerdo que con la líder Gina, a veces yo me iba con ella al cuchitril que tú dices, donde ella vivía en su soltería, y yo me acuerdo que ella en la puerta tenía pegado el listado de todas las chicas de la tribu, y nos colocábamos a orar, a guerrear, a batallar por las chicas. Y ella cómo se dedicaba también a orar por mí, por lo que yo estaba pasando en mi casa, por muchas situaciones, y o sea, nunca me soltó. Tremendo. Aún conociéndome y sabiendo todo como yo era en ese momento. Andabas. Exacto. Nunca me soltó.
tremendo. O sea, Qué lindo. claro que cuando ya yo me iba con ella, ya yo no estaba en esos malos pasos, ya yo había tomado una decisión radical, porque también es importante las decisiones radicales por Dios, y yo siento que en lo espiritual también he trascendido porque tomé una decisión radical y le dije no más, me da mucha pena contigo. Yo hice una oración, le dije, Señor, yo sé que como estoy no te sirvo. Yo no estaba sirviendo, pero yo quería servirle a Dios. Yo me acuerdo que yo le hice esa oración al Señor y le dije, Señor, yo sé que como estoy no te sirvo, pero yo te quiero servir. Yo te pido que por favor alejes a esa persona de mi vida, que permitas que él se enamore de alguien, que él no tenga ojos para más nadie, solo para ella, y que no me moleste más en su vida. Fue una oración trascendental. Yo ese día desgarré mi corazón porque yo quería servir al Señor. Yo la hice como en febrero. A los 2 meses ya yo había empezado a servir en el ministerio infantil. Wow. Y desde ese entonces hasta hoy ya han pasado radicalidad. más de 7 años. Radical. Lo importante es ser radical. Hay personas que aquellos que fueron instrumentos que ya no están los señalan, Sí. pero no recuerdan cuando Dios lo usó. Y eso es algo que a mí me duele mucho. Claro. Que la iglesia lo hace mucho, los olvida, no los tienen en cuenta, ni los abrazan. Si regresan a la iglesia, los miran como feos. ¿Cómo se sentirá esa persona? Terrible. ¿Cómo se sentirá esa persona de decir, hey, cuánto tiempo demoré yo sirviendo a Dios, dándome por Dios mi vida? Ya ni se acuerdan de mí ni me abrazan. Yo sé que muchos dirán, que están escuchando, no, es que lo importante es la recompensa de hacer las cosas para Dios. Claro que sí, Claro. porque la Biblia dice que todo lo que hagáis, hacer como para el Señor. Y es uno de mis estandartes, y yo siempre trato de hacer las cosas como para Dios 100%. También. Pero recuerda de que tú haces las cosas también para el hombre, y tú al menos esperas un agradecimiento o una honra. Porque bíblicamente la honra viene de Dios, la principal, pero el hombre también honra. Así. Uno honra en diferentes direcciones. Tú honras principalmente a Dios, pero también honras a aquellas personas que te rodean, aquellas personas que fueron instrumentos de Dios. Entonces, qué lindo tenerte acá, Nidia, qué lindo escuchar tantas cosas lindas que Dios ha hecho contigo, disfrutar de tu gozo, de tu alegría, de ese equipo que tú tienes. Maravilloso. Ese equipo es maravilloso y ese equipo refleja lo que tú sembraste y refleja lo que Dios quiere con los diferentes equipos. No es esta iglesia, en todas las iglesias, no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de todas las iglesias, y son equipos que te respetan, que te aman, que te honran, que aunque vean debilidades en ti, te sigan amando y honrando. Ve, yo tengo como 18 años de ser pastoreado por el pastor José, y yo he visto debilidades en él en mí, nos hemos agarrado, pero el pastor José es mi padre espiritual, no lo deja de ser, no dejo de amarlo, no dejo de honrarlo. Él tiene su debilidad, yo tengo mis debilidades, pero la honra supera las debilidades. Es que la honra no puede depender de las debilidades de tu líder. Así es. Ojo con esto, y todos los que me están viendo. La honra no puede estar dependiendo de las debilidades de tu líder, porque si hubiera sido así, David no hubiera honrado con respeto y no hubiera sido capaz de dar armas de Saúl. Lo hubiera matado cuando tuvo la Lo hubiera oportunidad. matado en la cueva. De una. Y David, todos los días que pudo de su vida, mientras estuvo vivo Saúl, lo honró. Así es. Y Saúl ya se había apartado de Dios, había sido desechado. Y no solamente honró a Saúl, honró a Mefibosé. Porque dijo, hey, honró. ¿Qué pasaba con David? Su corazón era conforme a Dios. Era un corazón humilde, sencillo, de honra. Y necesitamos pedirle a Dios para que se levante el corazón de honra. Y no solamente para cristianos. Porque la honra no solamente de agradecimiento tiene que ser con cristianos. Una persona que no es cristiana también puede honrar de agradecimiento a los demás. Pero hay gente, cristiano o no cristiana, que tú le haces 6 favores. Y ya que no le hiciste uno, ya tú eres los peor. Y olvida los 6. Ni te agradeció por los 6, ni te reconoció los 6, y el 7 es solamente lo que teme. Hay mucha gente que me ha pedido mucho favor a mí, que no es cristiana y cristiana. Pero el día que yo le digo que no, se enojan conmigo, soy lo peor, habla mal de mí, murmura. Y ni me agradecieron por los 5. Y por el 6º, ya me señalaron y me juzgaron. Es muy triste, pero bueno, hay que echarse adelante y, bueno, dejar que Dios en nuestro corazón nos llene de su amor. Sí, así es. Así es. Dios paga bien. Así es. Así es. Líder, gracias por darnos este espacio, por compartirte tu testimonio. Yo creo que es un testimonio que mucha gente no conoce y que sé que todo el que vea este episodio va
a sentirse identificado, a valorar, como estábamos hablando, a sus autoridades espirituales, a incluso Dios nos manda que tengamos respeto por nuestras autoridades terrenales. Entonces creo que todo va muy ligado. Gracias por darnos este espacio contigo. Gracias a ustedes. Y nada, gracias a todos los que nos vieron. Los invitamos como una vez más a que puedan activar sus notificaciones, a que puedan suscribirse a este canal y que nos comenten, nos digan qué les pareció, de dónde son, de dónde nos están viendo. Y nada, en otra oportunidad nos volvemos a ver.